Saludamos en la línea telefónica a Nayeli Ramírez, ella es la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, pues de la Ciudad de México. Nayeli, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes. Gracias. Son un informe y 2 recomendaciones. Por favor, si nos puedes comentar a quiénes están dirigidas estas recomendaciones y qué identifica la Comisión como violaciones pues principales que nos puedas comentar a un año de los sismos. Sí, mira, está la 12/2018, esa recomendación se emite con relación a la insuficiencia de las autoridades en la prevención y mitigación de los riesgos a la vida y a la integridad personal, así como la falta de información y certeza en torno a la reconstrucción y la rehabilitación en el contexto de los sismos del pasado 19 de septiembre del año pasado. Aquí, como tú lo mencionaste en la entrada, pues está la delegación Iztapalapa, Cuauhtémoc, Benito Juárez, Tláhuac e Iztacalco recomendados, así como el Instituto para la Seguridad de las Construcciones, el Instituto de Verificación Administrativa, la Secretaría de Protección Civil, la Secretaría de Movilidad, la Secretaría de Obras y Servicios y la Secretaría de Desarrollo Urbano, todas pertenecientes al gobierno de la ciudad. ¿Qué estamos viendo aquí? En 11 casos con 26 víctimas directas, adicionalmente a lo que llamamos víctimas estructurales, Colonia del Mar, Villa Centroamericana y el Caribe, Santa María Catlita, Ermita Zaragoza, Leyes Reforma y Cananea, todas ellas de la delegación Iztapalapa, ¿no? Como recomendadas en esta recomendación. ¿Qué es lo que estamos nosotros viendo? Principalmente la necesidad de hacer un atlas de riesgo, que pensamos que básicamente esta recomendación está tendiente a preguntarnos qué nos hizo llegar el año pasado a que un evento natural se convirtiera en una tragedia. Y entonces hace mucho hincapié en las cuestiones que tienen que ver con lo que tendríamos no nada más que estar viendo con relación a una característica de nuestra ciudad, que es su característica de ser una ciudad sísmica, es decir, estamos viendo la reconstrucción, se tienen que hacer procesos sobre los ya damnificados, pero tendríamos igual que estar pensando qué estamos haciendo para que si mañana volvemos a tener un sismo de las dimensiones que lo tuvimos el año pasado, si la ciudad está haciendo y desarrollando las capacidades para que la tragedia no se repita. Entonces, básicamente te puedo decir que es una recomendación muy estructural cuyo punto principal tiene que ver con el atlas de riesgo y el acceso transparente de la información. O sea, hay muchas dudas con relación a las certezas de qué está pasando, y esas dos elementos somos los que estamos recomendando ahí. Y adicionalmente en esta recomendación, en algunos casos estamos exactamente apresurando a las autoridades a que agilicen todo lo que tiene que ver con las carpetas de investigación relacionadas con posibles omisiones en los casos específicamente de Chimalpoca y Bolívar, Álvaro Obregón, Saratoga y Zapata. Básicamente aquí le estamos solicitando a la Procuraduría, que no es una autoridad recomendada, sino en términos de colaboración, que se continúe investigando con base a los estándares más altos de debido proceso, debida diligencia y en un plazo razonable, porque también esta parte pues es igual la falta de información y lo que no tenemos, sobre todo en estos casos donde se presume que hubo omisiones previas bastante drásticas que provocaron lo que provocó en esos inmuebles. Claro. Esa es la número 12. La número 13 tiene que ver con un fenómeno que es poco visibilizado y que nos da cuenta de algo que ustedes han venido reporteando durante estos últimos años. Y es que hay un fenómeno en esta ciudad que es se denomina de desplazamiento forzado interno, ¿sí? Que básicamente es porque muchos, en este caso damnificados, están siendo desplazados de manera forzada porque no lo hacen de voluntad a partir y a raíz del sismo, y entonces lo que tendremos que hacer aquí es, de entrada, esta recomendación visibiliza este fenómeno que no ha sido analizado de esa manera, ¿no? Lo segundo es que si lo pone en la agenda pública, porque finalmente tendríamos que estar haciendo cosas con relación
a este proceso en términos de la protección de las personas que se ven obligadas a salir de sus viviendas, como pasó con los damnificados del año pasado. Claro. ¿Qué es lo que necesitamos primero? Y ese es uno de los primeros puntos recomendatorios importantes, que se haga un registro de personas desplazadas internas en la Ciudad de México. Necesitamos saber dónde están, qué está pasando y asegurar los procesos que habemos de reconocer. Sí. Nos falta todavía mucho, ¿eh? Claro. En este caso, Nayeli, por un lado, Atlas de riesgo y este tema preventivo muy importante de la primera recomendación que nos comentas. En esta segunda, el desplazamiento forzado, sin duda un tema también muy importante en la capital y luego de los sismos. Preguntarte sobre la situación actual de los damnificados, las acciones, particularmente las omisiones por parte de las autoridades capitalinas para garantizarles sus derechos a una vivienda digna y a la reconstrucción de su vivienda. ¿Qué identifica la comisión? Mira, eso básicamente lo abordamos en el informe general, que también vale mucho la pena. Te comento y comento a tu auditorio que este informe se entregó tanto a la Comisión Actual de Reconstrucción como a quienes a la gente que el gobierno de transición señalado como la persona que se va a dedicar, digamos, al trabajo de la construcción a partir del 5 de diciembre. Porque, como te decía, tenemos que pensar que la reconstrucción no es un proceso a 4 meses o a 5 meses o a un año, sino que es de largo aliento, y entonces tendremos que estar asegurando que no se revictimice y se violen otra vez más derechos ya de por sí de los violados. ¿Qué es lo que dice este informe? Nos habla básicamente de 9 problemáticas que están vinculadas a violaciones de derechos. Uno es el derecho a la vida y los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparación integral. Nuestra recomendación 12 apunta mucho a esa parte también. El derecho a un espacio público seguro. Esto tiene que ver mucho con algo que está rondando en las incertidumbres, y necesitamos hacer estudios geológicos de muchas zonas de la ciudad, estudios que no se hacen de un día a otro, que nos permita exactamente tener un atlas de riesgo preciso, para poder avanzar sobre la prevención, ¿no? Para tener un espacio público seguro, ¿no? Claro. El derecho a la protección de las personas desplazadas por desastres provocados por fenómenos naturales, que también lo tenemos en la recomendación. El derecho a la vivienda. El derecho a la protección especial de grupos de atención prioritaria. Esto tiene que ver, como ustedes saben, a que los afectados y las afectadas, tenemos muchas personas mayores, tenemos personas con discapacidad, tenemos a los niños y niñas, ya lo reportaban ustedes antes de esta entrevista, lo que tiene que ver con la escuela, lo que tiene que ver con esos procesos, y necesitamos entonces una mirada diferenciada para estos derechos de protección especial. El derecho a la autodeterminación personal y a un nivel de vida adecuado, que tiene que ver igual con estos procesos de desplazamiento, los derechos colectivos y la reconstrucción social de las comunidades afectadas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hay que empezar a trabajar también sobre los procesos colectivos en las zonas. Es decir, ya a estas alturas comprenderán que pues después ahora sí que del susto, también empiezan las conflictividades sociales, hay que hacer mediación, hay que estar trabajando con los grupos. Derecho a la seguridad y a la cultura de la prevención, y derecho a la información, transparencia y rendición de cuentas. Son esos los 9 derechos que vemos violentados en el proceso. Muy buenas tardes, Nayeli. Me sorprende esta información de que ustedes a un año, o ya mañana un año, ustedes siguen recibiendo al menos 2 quejas por día relacionadas con el sismo. ¿Esto es cierto? Es cierto, ese es el promedio que estamos recibiendo. Ahorita tenemos abiertas 258, se presentaron 258 quejas que no han, digamos, algunas están ya referidas en esta recomendación, porque las quejas tienen un proceso en donde, si tú cuentas, llega la gente con procesos muy claros, muy de demanda cotidiana. Por ejemplo, seguimos teniendo problemas en términos de la certeza, en donde los compañeros y las compañeras damnificadas vienen y se quejan porque los traen de una ventanilla a otra y no saben qué hacer. Se quejan básicamente en los procesos de reconstrucción, en no tener todavía la certeza jurídica de qué
para dónde van y qué está pasando. Esto tiene que ver con los dictámenes, ¿no? Y pues sí, estamos recibiendo 2 quejas promedio al día. En ese sentido, Nayeli, mucho se habló sobre esta dificultad para entablar las mesas de diálogo y establecer compromisos por parte del gobierno capitalino con los damnificados, particularmente en el caso de Tlalpan. Ustedes pues señalan a las autoridades, en este caso al gobierno del entonces de la Ciudad de México, para pues acatar las omisiones con respecto a este tema y los pendientes todavía a un año. Ustedes señalan esto, Sí, ¿está recomendada a las autoridades? Sí, en la parte de protección a los derechos colectivos y la reconstrucción social, básicamente partimos que no puede haber reconstrucción si no es con la participación de la gente. Y es muy complejo porque hay, digamos, vínculos entre ellos, pero también los vínculos con la autoridad necesitamos estar muy al pendiente de que no se rompan y que haya y permanezcan estas mesas de trabajo, ¿no? Entonces está aquí en la parte del derecho a garantizar ese ejercicio. Y otra cosa adicional que sí creo que vale la pena comentarles, que lo tenemos documentado y que lo estamos poniendo, digamos, en la mesa de la atención. La reconstrucción y los efectos del sismo hoy no nada más se pueden cuantificar en términos de los cierros y de los inmuebles. Se tienen que cuantificar también en términos de los efectos psicosociales de esto, que cada vez, entre que más pasa el tiempo, son mayores. Necesitamos una intervención en verdad con procesos de discriminación ya que se están dando, por ejemplo, en los campamentos de los vecinos hacia los damnificados, ¿no? De procesos que se están dando en algunas escuelas todavía, donde están los niños tomando clases en lonas ahí improvisadas y que en lugar de como sociedad aprovechar esto como una oportunidad de aprendizaje que es social, lo que está pasando, hay procesos de discriminación hacia estas poblaciones. Entonces, esta parte de apoyo psicosocial es muy importante porque además va a seguir pasando el tiempo y estamos hablando de víctimas y de gente que de un día a otro cambió su proyecto de vida. Claro. Nayeli, finalmente, si nos puedes recordar a quién está dirigida estas recomendaciones y el tiempo que tienen para darle una respuesta a la comisión. Sí, 5 días para iniciar la respuesta de aceptación o no, y tenemos dirigidos a la Delegación Coyoacán, a la Gustavo Amadero, a Tláhuac, Tlalpan e Iztapalapa, y también al Instituto para Seguridad de las Construcciones, a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, a Desarrollo Social, Obras y Servicios, a Protección Civil. Son los que están recomendados en las 2. Muy bien, Nayeli, como siempre, muchas gracias por tomarnos la llamada, estar con nosotros. Estamos al pendiente y en comunicación, si nos lo permites.